tal? Bienvenido, bienvenida, bienvenide. Este es Espacio Diverso, una coproducción entre Justicia TV y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, el COPRED. Espacio Diverso es un espacio para reflexionar, hablar, debatir, pensar sobre el fenómeno discriminatorio en la Ciudad de México. Esta serie de programas la estamos dedicando a hablar sobre el racismo, porque el racismo existe y hay que hablar sobre ello. Y justo en esta idea de estar hablando sobre cómo el racismo impacta en el acceso a derechos, cómo el racismo se encuentra arraigado en nuestras instituciones, en nuestras leyes, en nuestra cultura, en nuestra economía, etcétera, pues es que hoy queremos hablar sobre cómo el racismo impacta en el acceso a la educación y en el acceso a las oportunidades. La discriminación es considerada socialmente aprendida, se hereda y se reproduce sistemáticamente. No se trata de un tema de algunas personas o de grupos, sino que es una problemática social que produce desigualdad, que restringe y limita el acceso a derechos y oportunidades, afectando siempre la dignidad de las personas y su pleno y libre desarrollo. De acuerdo con la encuesta sobre discriminación de la Ciudad de México, las personas son más discriminadas por su tonalidad de piel o por pertenecer a alguna comunidad indígena o por autoadscribirse como indígenas. Esto, por supuesto, tiene impactos en su acceso a oportunidades y en lo que los economistas ya nos van a explicar ahora, le llaman movilidad social, y que justamente también tiene impactos en el acceso a la educación. Y bueno, pues para hablar sobre estos temas, el día de hoy nos acompañan dos amigos, amigas, expertos, expertas en estos temas, Alejandra Donají Núñez, quien es activista, y Luis Monroy Gómez Franco, quien es economista, docente e investigador. Y pues les doy las gracias por acompañarnos en este programa, justo para hablar cómo la tonalidad de piel o la pertenencia étnico-racial afecta precisamente en el acceso a oportunidades. Y por eso me gustaría empezar con Luis, quien ha dedicado gran parte de su investigación justo como docente, economista, investigador, quien además graba el programa ahorita desde Nueva York, justo donde está haciendo su trabajo doctoral. Bueno, Luis, ¿cómo afecta el tema de la tonalidad de piel en el acceso a oportunidades o en la desigualdad más bien? Bueno, muchas gracias por la invitación, Geraldina. Un gusto estar aquí contigo y con Alejandra y con todo tu auditorio. Es una gran pregunta la que haces. Justo algo que no sabíamos hasta mediados de la década pasada era el papel que tenía el tono de piel en la conformación de los espacios de oportunidad de las personas. En ese sentido, la investigación para el caso mexicano es particularmente reciente. Y lo que hemos encontrado es que el tono de piel es, junto con otras circunstancias y características inmutables de las personas, uno de los determinantes de qué tan fácil es para que una persona alcance mayores posiciones en la escala social, es decir, tenga una mayor movilidad social que otras personas, o que progrese en su trayectoria académica. Y en el caso particular de la variable de tono de piel, lo que hemos encontrado es que tonos de pieles más claros, digamos, tonos más asociados a cierta imagen propia de los países europeos, digamos, tonos de piel blancos, están asociados con mayores tasas de movilidad social, en el sentido de que alcanzan una mayor posición respecto a la que tenían sus padres en la escala social, comparado con la que alcanzan personas con tonos de piel más oscuros. De igual forma, vemos que existe una, digamos, estratificación por tono de piel en términos de la progresión educativa de las personas, en donde tonos de piel más claros están asociados a mayores niveles de escolaridad en términos de años de educación acumulada. El papel que juega específicamente el tono de piel, una vez que consideramos otras variables como es la región donde vive la persona, la riqueza de origen en términos de los recursos económicos del hogar en donde vivía cuando tenía 14 años, es decir, cuando estaba en la adolescencia, al final de la infancia, lo que vemos es que el tono de piel no es quizás la variable que mayor peso tiene. Esa es los recursos económicos del lugar de origen. Eso es primordialmente lo que determina qué tan lejos llega una persona en la escalera social o qué tantas oportunidades tiene una persona. Sin embargo, nunca deja de ser significativa como una variable determinante de los espacios de oportunidad.
Y en particular lo que observamos es que una vez que descontamos el efecto de la riqueza de origen, supongamos que observamos qué sucede entre el 20% de mayores recursos económicos del país, ahí el tono de piel adquiere una mayor importancia. Es decir, es una variable de estratificación que una vez que otras operaron, determina o no cómo vamos a valorar el esfuerzo de las personas, en donde el esfuerzo realizado por personas de tez más clara es valorado en mayor o recompensado en mayor medida que el esfuerzo realizado por personas de tez más oscura. Claro, y esto se refleja en estudios que tú mismo has participado en el Centro Espinosa Iglesias, que ha publicado Oxfam, que ha venido realizando también desde su área de desigualdad, el Colmex, etcétera, y cómo vemos cómo esto impacta, digamos, en términos del acceso a oportunidades en general, pero en el tema educativo, que es el que nos interesa destacar el día de hoy, y que en algún otro programa ya Ale justo nos ponía el tema sobre la mesa, ¿no? Y que precisamente queremos recuperar el día de hoy. Y cómo esto, y ahorita vamos a regresar con eso contigo, Luis, porque tú acabas de publicar un trabajo importante sobre el tema educativo, COVID, y que pues adivino, necesariamente está relacionado también con un tema de tonalidad de piel y de recursos económicos que generalmente están asociados su escasez a una tonalidad de piel. Entonces, Ale, ¿cómo impacta en la desigualdad educativa justamente pues el tema del racismo? Gracias, Gera, por la invitación y un gusto estar platicando contigo y con Luis hoy. Pues en nuestro sistema educativo es desigual, ¿no? Mantiene una alta desigualdad de oportunidades y una muy baja capacidad de movilidad social. Y esta desigualdad de oportunidades pues, la tenemos que leer en una matriz de opresiones, en esta relación de sistemas de opresión donde el racismo es de gran relevancia, ¿no? Y lo podemos advertir. Y me regreso un poquito a tratar de explicar qué me refiero con esta alta desigualdad de oportunidades, porque Luis es súper bueno para los temas tan técnicos, pero quizá para socializarlo un poquito más, ¿no? En el sistema educativo, las personas tienen una muy baja posibilidad de aumentar su capacidad de acceder a recursos y oportunidades, ¿no? Incluyendo la posibilidad que tienen de desarrollar sus propias habilidades cognitivas, de aprendizaje socioemocionales, ¿no? Y eso hace muy difícil moverse de un punto de origen a un mejor futuro, ¿no? Tanto dentro de la historia de la persona como de nivel intergeneracional. Es muy difícil avanzar porque el sistema educativo reproduce la desigualdad estructural, ¿no? Entonces, antes de la pandemia el sistema ya era sumamente desigual, con la pandemia aumentó la desigualdad y una de las claves para leer esta desigualdad pues es el racismo. Y podemos entender el racismo de muchas formas, podemos centrarnos en qué es este rechazo o exclusión de una persona por distintos factores, como pueden ser su raza, el color de piel, el origen étnico o su lengua. Y lo que vemos en el sistema educativo, o lo que yo alcanzo a percibir, es que el peso de la lengua que se hable es muy fuerte dentro del sistema y explica la desigualdad, ¿no? Y lo podemos ver a través de los distintos datos que vamos pudiendo documentar que dan cuenta de las brechas, ¿no? Menos del 30% de la población que habla lengua indígena no sabe leer y escribir, ¿no? Alrededor del 30% de la población no sabe leer y escribir. Arriba del 85% de la población que habla lengua indígena, que tiene más de 12 años, no asiste a la escuela. Y tras concluir la primaria, ya no continúan su educación, ¿no? Y esto no viene de la nada, está entretejido con un sistema de desigualdad que se reproduce dentro de nuestras propias instituciones. Cuando terminas primaria, el sistema educativo te forza a dejar de hablar tu lengua, a tener que a fuerzas hablar español. Y entonces frenas tus estudios y ya no te es factible continuar, ¿no? Si no dominas español, pues no logras ingresar a secundaria. Y si no terminas secundaria, tienes muy poquitas posibilidades de tener ingresos económicos o de tener una mejor calidad de vida. Y hasta aquí dejaría mi participación para seguir el diálogo. No, es muy importante justo, ¿no? Y explicar cómo esta falta de acceso a la educación se reproduce después en la falta de acceso a trabajos, por ejemplo, ¿no? Un empleo digno.
Entiendo, Luis, que también parte de tu investigación tiene que ver con cómo la tonalidad de piel o el color de piel afecta justo en la presencia laboral de las personas. ¿Nos podrías comentar un poquito de eso? Sí, justo algo que sabemos es que en el caso mexicano sí hay un gradiente muy claro de qué tipo de ocupaciones se realizan dependiendo del tono de piel de las personas. Ahora, aquí hay que tener en cuenta que el racismo mexicano es muy diferente al racismo estadounidense, que es quizás el que mediáticamente tenemos más familiaridad porque pues, al final del día la producción cultural estadounidense es la que moldea a nivel global la percepción sobre estos temas, ¿no? ¿Y por qué esto es importante señalarlo? Bueno, en el caso estadounidense hubo instituciones que deliberadamente generaron una segregación no solo ocupacional, sino espacial, eh, de acuerdo al tono de piel de las personas, ¿no? Y a su origen y a sus antecesores, determinaba el tipo de escuela, el lugar donde vivía, el tipo de comunidad al que pertenecía. En el caso mexicano, esas instituciones que formalmente segregaban no están presentes, por lo menos desde finales del siglo XIX, aunque sí hay desde el inicio, desde la vida independiente de México, una estratificación informal, digamos. Y por informal me refiero a instituciones que no necesariamente están codificadas en leyes o que son edificios, sino a prácticas sociales. Entonces, justo cuando en el presente analizamos cómo se distribuyen las ocupaciones y quién las ocupa dependiendo del tono de piel, lo que vemos es, por ejemplo, que ocupaciones manuales, es decir, aquellas que para su realización requieren más que nada trabajo físico y no tanto lo que se conoce como labores cognitivas, que es básicamente labores de escritorio, por ponerlas de alguna forma, están realizadas en mayor medida por personas de tonos de piel más oscuros que de tonos de piel más claros. En cambio, en las actividades en donde, digamos, que ahora se conoce como las industrias creativas, eh, esas hay una mayor probabilidad de que la persona que se encuentra ahí es de tono de piel más claro. Ahora, si analizamos cómo se compone la población mexicana por sus tonalidades de piel, lo que hay que tener en cuenta es que la mayor parte de los y las mexicanas somos de piel, digamos, morena en alguna tonalidad de morena. La población de tez clara es una minoría que no representa más allá del 10% de la totalidad de la población, dependiendo de la encuesta que utilicemos, pero no hay tanta variación, digamos. A lo que me refiero con una mayor probabilidad de encontrarlos a estas personas en este tipo de ocupaciones es a que, aun cuando son una minoría en términos poblacionales, es más probable encontrarlos ahí. Es decir, el tono de piel lo que te genera es una diferencia en las probabilidades de acceso, no solo al tipo de ocupación, sino a la educación que recibes, al tipo de trato que recibes en las instituciones bancarias, que hace que tu esfuerzo y que por el simple hecho de tener un tono de piel más claro seas tratado. Y eso es un tema de probabilidades, no es en números absolutos. Es decir, no vamos a ver que el 20% de más rico de México sean todos de piel más clara. Eso es aritméticamente imposible porque no es el 20% de la población mexicana. Sí, lo que vamos a ver es que es más probable que si eres blanca, estés en esa parte de la distribución comparado con el resto de la población. Entonces, esa es la forma en que tenemos que entender el tema en términos de la discusión pública, de cómo opera el racismo en México. Digamos que sí es como si tuvieras los dados cargados. Igual hay una probabilidad de que pierdas, pero la probabilidad es menor si tienes un tono de piel más claro. Luis, una pregunta que muy probablemente se están haciendo las personas que nos acompañan hoy en el programa. ¿Cómo se mide la tonalidad de piel? O sea, ¿cómo tú identificas a las personas atendiendo a esa tonalidad de piel? Esa es una gran pregunta porque hay dentro de ese mismo tema una discusión metodológica. En el caso mexicano, lo que se han seguido tres aproximaciones. La primera es a partir de una paleta de tonalidades desarrollada por una investigación encabezada por Edward Telles en la Universidad de Stanford, que hizo un proyecto para toda América Latina, no solo para México, sino para Brasil, México, Colombia,
lo que hizo fue identificar como cuáles son los tonos de pieles representativos en una escala de colores. Lo que se hace con esa paleta es que los entrevistadores le preguntan a las personas ellos en qué tonalidad se identifican, ya sea tomando como referencia la tonalidad de la cara o la tonalidad de la parte interior del antebrazo, o las dos. La idea es tener una medición directa de la autopercepción, digamos, todos nos vemos la cara en algún punto de la vida en el espejo, y otro que no esté influida por factores ambientales como es la exposición al sol, que es la parte interna del antebrazo. Cuando vas a la playa, pues es difícil que te quemes esa parte del antebrazo, ¿no? Entonces, esa es una, que es la autoidentificación. La propia persona identifica qué tono de piel tiene. Otra es entrenar a los entrevistadores para que una vez que terminen de conducir la entrevista de la encuesta, ellos identifiquen el tono de piel de la persona. La idea es que las personas cargamos ya de por sí sesgos sobre nuestra percepción. Algo que hemos detectado, por ejemplo, en el caso mexicano existen las dos mediciones, tanto aquella realizada por las entrevistadores como por las propias personas, es que las personas tienden a reportarse un tono de piel más claro de lo que lo reportan los entrevistadores, que eso ya de por sí es señal de que socialmente percibimos un rédito a identificarnos como más güeritos de lo que somos. Y otra aproximación más reciente es utilizando colorímetros ópticos. El colorímetro es un instrumento que se utiliza en la industria del color, que la industria del color va desde las pinturas hasta los cosméticos, que lo que hace es identificar la refracción de la luz y la descompone usualmente en 3 tonos, blanco, negro, amarillo y rosa. Y la conjugación de esos es como que te arroja un número de, pues ese es el tono de piel específico, y eso tú lo puedes traducir en un pantón. Esta aproximación, digamos, es más objetiva en el sentido de que no hay una valoración tanto de un entrevistador o de la persona. Y es a lo que se está moviendo la literatura de usar. Digamos, es un poco más complejo porque tienes que darles un colorímetro a todos los entrevistadores. Una ventaja, digamos, es que todas las mediciones han salido consistentes. Es decir, ya sea que utilices la autoidentificación, ya sea que utilices encuestas que utilizan un colorímetro o que uses una encuesta que entrena a los entrevistadores, todos estamos encontrando lo mismo, que es decir, en México el tono de piel más claro da un rendimiento extra en múltiples dimensiones. Entonces no es un tema de que solo por una medición específica encontremos esto, sino no importa cómo midas el tono de piel, tonos de piel más claro están asociados a una ventaja en la sociedad mexicana. Qué interesante, Luis. Muchas gracias por toda esta explicación, porque creo que de pronto surge esa duda, ¿no? Bueno, ¿y cómo se mide? Porque cuando compartimos los resultados de la EDIS, que mencionaba yo al principio, y en redes sociales, y nos decían, pero Copred, ¿cómo es posible que estén hablando que discriminen más en percepción? Es una pregunta de percepción, que la gente crea que se discrimina más a las personas de piel morena, si todas las personas en México tenemos la piel morena, ¿no? Entonces, de pronto, explicar justamente cómo se conducen estas encuestas, cómo se tratan estos datos, pues resulta primordial para entender justo de dónde salen esos datos y por qué nos están arrojando esas conclusiones. Necesitamos hacer una pausa, pero al regreso me gustaría regresar con Ale sobre el tema del sistema educativo, porque si bien México no tuvimos, como bien decía Luis hace un momento, un tema de segregación racial en las escuelas, sí tenemos un sistema educativo que pues acaba abriendo brechas de desigualdad y que tienen que ver con estos resultados que ya nos presenta Luis con un tema de tonalidad de piel o de marcador racial. Estamos en espacio diverso, estamos hablando sobre educación, movilidad social y racismo. No le cambien, ahorita nos vemos. Pues estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre educación, movilidad social y racismo. Y justo nos quedábamos en el bloque anterior con la participación de Ale pendiente sobre el tema del sistema educativo. Cómo el sistema educativo que hay en México, si bien pues no ha habido una segregación racial como existía en Estados Unidos o en Sudáfrica con el apartheid, genera estas brechas de desigualdad graves que están asociadas también a marcadores raciales. Ale. Muchas gracias, Gera. Yo voy a aprovechar aquí todo lo que tan amablemente nos compartió Luis como para vincularlo. Vamos a vincular, o sea, cómo el racismo está entremezclado con nuestras instituciones para determinar
qué educación recibes, ¿no? ¿Qué tipo de educación recibes y cómo se vincula con tu experiencia en el propio sistema educativo, ¿no? Y para mostrar esto quisiera poner de ejemplo uno de los programas que actualmente he estado trabajando para lograr como una mayor inclusión, que es lo que antes se conoció como las escuelas de tiempo completo, que a partir de esta administración se conoce como LEN, que es La Escuela es Nuestra. Es un programa que brindaba a través de distintos componentes la posibilidad a los niños y las niñas de permanecer en la escuela más tiempo y en muchos casos de ser alimentados dentro de la escuela para poder estar todo el día completo. Esto favorecía en términos de género cuestiones como labores de cuidado para que las madres pudieran trabajar, ayudaba a consolidar el tejido social porque implicaba la participación de la comunidad incluso en decidir qué era lo que se requería, reducía el rezago educativo y estaba planeado principalmente para zonas de alta y muy alta marginación, ¿no? Entonces eran estos pequeños esfuerzos para romper con la desigualdad estructural del sistema educativo, ¿no? Que permitían, como una válvula de escape, reducir el rezago de ciertas zonas que lo requerían. Pasó a LEN, este programa de escuelas de tiempo completo se fue desarticulando y pasaron sus componentes a la Escuela es Nuestra. Y desde la Escuela es Nuestra se ha tratado pues de continuar de otra manera o de continuar de otra forma con lo que antes sí eran compromisos muy establecidos de brindar jornada ampliada y de brindar alimentos a los niños. Pasa algo cuando analizamos todos estos programas que quiero señalar como corchetes. La información que se genera desde las instituciones no siempre es coherente, sólida, ni se correlaciona en los distintos programas, ¿no? No siempre la podemos comparar. Los registros de las bases de datos de la Escuela es Nuestra y desde LEN usan criterios distintos y entonces no podemos controlar ni comparar toda la información. Pero lo que podemos saber a manera general es que con las escuelas de tiempo completo, más o menos como el 13% de esas escuelas estaban dirigidas a escuelas que eran indígenas, ¿no? Y, y actualmente esos indicadores cambian y más o menos podemos advertir que ya lo que importa, más bien podemos asegurar que ya lo que importa no son las personas, sino lo que está considerando los criterios de priorización es la infraestructura de las escuelas. Y cuando tú dejas de ver lo que necesitan las personas y centras la mirada en lo que se requiere en infraestructura, pues estás fallando porque ya no estás elaborando nada para impactar de manera favorable en las desigualdades que son vividas por las personas, ¿no? Entonces, a la hora que cambias el foco de ya no pensar directamente en los niños y niñas para decidir qué van a ser los beneficiarios del programa y cómo van a ser considerados para aportar a la desigualdad, pues fallas cruelmente dentro del sistema, ¿no? Y desde LEN esto es solo uno de los problemas. Un segundo problema es, y reitero, esto de la desinformación es un poco de jugar con los cachitos de cifras que tenemos. Ahora lo que podemos conocer es que el 62% de la población indígena que fue atendida en el programa de 2021 está en en el más grado alto de marginalidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Tienes toda esta población que ya identificaste dentro del programa, pero no le estás atendiendo, te estás volcando en infraestructura y entonces dejas de ver esta experiencia desigual dentro del sistema educativo y la reproduces, ¿no? Eh, entonces, sí, tenemos solo estas dos cifras, que el 62% de la población indígena que fue atendida en LEN en 2021 está en el grado más alto de marginalidad y que del total de la población del más alto grado de marginalidad, el 99% es población indígena. Entonces, identificaste tu población que está en necesidad, que tiene hambre, que está en marginación, que está ya derivada de un sistema de opresiones, de vivir distintas cuestiones, inclusive todas estas vinculadas con racismo, porque la educación tiene una referencia directa con las lenguas indígenas, todas estas son pertenencias a escuelas indígenas, ¿no? Y sin embargo, no te centras en las personas, sino nada más en identificar criterios de infraestructura que no es adecuado. Entonces, cuando dejas de ver de lado las personas y finges que no estás actuando bajo criterios racistas, pues justo el racismo, la discriminación y la marginación aumentan
¿no? Cada vez que finges, ay, es que no me estoy fijando en las personas, en realidad, en el entretejido de criterios que utilizas para la planeación de política pública, lo estás manejando, o sea, lo que niegas te está llevando, lo estás superando. Y creo que eso es algo de lo más grave que pasa actualmente con el sistema educativo. A pesar de que sabemos que la pandemia aumentó las desigualdades, los programas y las propuestas de política pública que se están planteando están haciendo como si estos criterios de discriminación no estuvieran operando, como si estos efectos discriminatorios no sucedieran, como si no, y aquí está Luis que lo maneja a la perfección, como si no hubiera diferencias en las regiones de nuestro país, como si no hubiera diferencias en la propia experiencia escolar, dependiendo de si hablas una lengua indígena o no. Como les decía, y vinculando un poco con mi participación al inicio, si hablas una lengua indígena, tu experiencia educativa se ve mermada. Tienes muchas más altas posibilidades de no ir a la escuela, de no seguir en la escuela, de no avanzar de niveles, de no aprender, de que tu maestro no te enseña lo que tú requieras o te enseña en otra lengua que no corresponda. Tienes esta estructura sistematizada de no poder seguir a secundaria. Y si tú no avanzas a secundaria y no sigues avanzando en el desarrollo educativo, pues tienes menores posibilidades de desarrollo en la vida, menores oportunidades. Incluso los distintos estudios que ya hay de los rezagos nos marcan un panorama muy, muy grave para el desarrollo de nuestra niñez, ¿no? O de la niñez mexicana en distintas zonas de México, de distintas desigualdades marcados por estos sistemas de opresión, ¿no? Entonces, cada vez que tú, desde la planeación de política pública, desde su operación, no te centras en identificar cuáles son las brechas, cuáles son las opresiones que se están reproduciendo en tu sistema, los vas a reproducir, las vas a aumentar. Entonces, no fijar los criterios adecuados de política pública repercute en unas mayores expresiones y efectos de racismo, de desigualdad, de violencia de género, ¿no? De todos estos que vivimos en la sociedad y que son distintas formas de exclusión, de negación de derechos y que se van sumando y entretejiendo y mermando la propia capacidad de las personas, de estos niños chiquitos, de poder crecer y desarrollarse y de formar parte de una sociedad más inclusiva. Y eso es lo que creo que pasa mucho con el racismo que Luis señaló de manera muy clara. Tenemos esta visión como idealizada de que es el racismo gringo y que en México no sucede. Y cuando lo negamos o lo invisibilizamos, pues nos damos cuenta de que en realidad es lo que está dominando, ¿no? Que desde hasta cómo se distribuye el presupuesto público, está generando estas brechas, estas qué tonalidades de piel pueden crecer y desarrollarse de mejor manera, cuáles son más valoradas, qué tonalidades de piel pues tienen derecho a una peor educación, con menores recursos, con menos transferencias de apoyos institucionales y gubernamentales. Y estás reproduciendo la desigualdad, ¿no? Y creo que eso es de lo más grave del sistema educativo, que debería servir para romper con toda esa desigualdad estructural, pues en realidad lo está totalmente aumentando y reproduciendo, ¿no? Y lo vemos y tenemos la evidencia y lo podemos subir, pero hace falta también que se implemente, que sea considerado desde la parte de política pública para realmente atender a la dignidad de las personas. Y esa es la base de los derechos, o sea, y por eso se crea todo el andamiaje público, para garantizar derechos. Por eso no puedes centrarte en otra cosa, tienes que ver a las personas y cuáles son sus requerimientos. Y aquí es donde creo que actualmente la SEP está teniendo todavía una gran zona de oportunidad. Necesita centrar la mirada en las personas y en las brechas de desigualdad y de múltiples sesos que hay en nuestra propia forma de relacionarnos y de construir en sociedad. Creo que aquí lo dije. No, muchas gracias, Ale, porque creo que justo nos redondeas, digamos, por así decirlo, la idea en términos del acceso a la educación y cómo justo, o sea, partiendo de lo que nos planteaba Luis, ¿no? Cómo los tonos de piel blanco están asociados a mayor movilidad social, luego entonces podemos empezar a entender cómo eso que en México nos da por llamar clasismo es el resultado del racismo, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay clasismo, sí, sí, sin duda, ¿no? Y eso está asociado justamente al acceso a oportunidades, a la movilidad social y al acceso a derechos, pero que está sustentado en el racismo y que al final del día, pues esto es lo que impacta en el acceso a las oportunidades
y que no pude dejar de pensar en una imagen que no me acuerdo de dónde salió, creo que era de Pictoline o uno de estos que hacen imágenes como infografías, en donde hablaban del mérito, ¿no? Y ponían la vida de dos niños, ¿no? Y cómo uno, pues tenía todos los privilegios y el otro no. Y entonces al final te decía, pues es que, o sea, no es un tema de echarle ganas, ¿no? O sea, es un tema de a qué oportunidades tienes acceso dependiendo del hogar en el que naces. Entonces, Luis, no sé, yo sé que en tus trabajos has hablado sobre el tema educativo, si quisieras centrarte ahí, pero también me encantaría que nos platicaras un poquito del tema de la meritocracia. ¿Existe? ¿O son los papás? Esa es una gran pregunta. Y creo que los dos se pueden vincular. Eh, Como podemos entender la desigualdad de oportunidades, entendida esto como el peso que tienen las características con las que nacemos y de las que no somos responsables. Es decir, uno no escoge la familia en la que nace, uno no escoge el tono de piel con el que nace, uno no escoge el sexo con el que nace, uno no escoge eh, infinidad de cosas, ¿no? No, ni siquiera el país, el lugar, la nacionalidad, nada de eso. Pero todo eso nos va a configurar un espacio en el que nos desarrollamos. Y ese espacio en donde nos desarrollamos va a abrir ciertas opciones y ciertas trayectorias de vida de forma más fácil que otras. Es decir, todos podemos pensar que pues, un niño que nace en México, dos niños que nacen en México, un niño y una niña de diferentes tonos de piel, eh, en teoría tendrían las mismas posibilidades de desarrollarse, ¿no? Nuestra constitución establece que no deben de haber ninguna diferencia en el acceso a derechos que ellos tienen. Pero dependiendo justo del sexo con el que nacieron, del tono de piel con el que nacieron, su esfuerzo socialmente es valorado de forma distinta. ¿En qué sentido? En que es posible que sí, la mujer alcance los mismos logros que el hombre, pero le costó el doble en términos de esfuerzo. Y eso es justo una de las consecuencias de la desigualdad de oportunidades, que a esfuerzos desiguales les correspondan eh, premios iguales. Cuando lo que nos dice el ideal meritocrático es que, no, al revés, ¿no? O sea, quien se esfuerza más debería ser el mejor recompensado. Y en ese sentido, en México no podemos decir que tenemos una meritocracia. El hecho de que haya personas de orígenes muy precarios llegando a las posiciones más altas no es evidencia de que haya meritocracia, porque cuando les preguntas su trayectoria de vida, lo que te apuntan es a que hicieron un esfuerzo sobrehumano. Y justo eso es porque tuvieron que remontar una serie de obstáculos que, como bien señala Ale, son estructurales, eh, que hicieron que tuvieran que realizar el doble de esfuerzo que otra persona. Cuando en una sociedad donde hay igualdad de oportunidades, para obtener la recompensa debieron haber hecho el mismo esfuerzo. Y esto, cuando lo llevamos al tema educativo y en particular en una situación como la actual con el COVID, lo que tenemos es, en una sociedad con desigualdad de oportunidades, si el gobierno no actúa de forma tal que compense esas desigualdades de arranque, lo que estás dejando es a los hogares hacer lo mejor que puedan. Y como hay hogares que tienen más recursos que otros, ellos van a poder hacer mayores inversiones en sus hijos. Es decir, esta idea de que, bueno, es que hay padres que no se ocupan de sus hijos y no están presentes, a mí siempre me ha parecido ofensiva en cierta medida. Yo soy hijo de madre soltera y ahí me tocó que mi mamá trabajara todo el día y no estuviera presente pues, en las tardes porque tenía que trabajar. Y no era por falta de atención, es porque simplemente el requerimiento laboral y el requerimiento de generar un ingreso hacía que no pudiera estar. Eh, entonces, cuando el Estado no tiene un rol compensatorio, lo que estás dejando es que esas desigualdades de origen hagan completa su influencia, ¿no? Y en un contexto como la pandemia, el efecto es que los hogares que están mejor posicionados en términos de su acceso a recursos económicos y educativos pueden hacer una inversión mayor en sus hijos para que si se atrasaron o si vieron que no aprendieron nada durante el periodo a distancia, pues recuperen ese aprendizaje que no realizaron. Pero en los hogares en donde el padre pues tuvo que seguir trabajando, la madre tuvo que seguir trabajando todo el tiempo y al final del día pues él confió en que el sistema educativo le iba a apoyar y al final el sistema educativo no lo apoyó,
justo pues están en una desventaja que acrecienta ya estas, estas brechas de oportunidad de las que hablaba Ale, que ya estaban configuradas por la forma en que está constituida la sociedad. Porque eso es algo que hay que tener siempre bien presente. El sistema educativo es parte de la sociedad mexicana. Las desigualdades que estructuran a la desigualdad mexicana están presentes en el sistema educativo. Entonces, cuando lo que trajo la pandemia fue la interacción de este sistema ya desigual con un choque más desigualado. Hay a mí una investigación que me parece fascinante, un poco porque fui parte del equipo de asistentes que estuvo en la investigación, que es de Raimundo Campos y Eduardo Medina, que ellos examinaron cuál era el efecto de hacer saliente para los estudiantes de secundaria la estratificación en tono de piel en México, en términos de su rendimiento escolar. Y como se hacía este experimento, se le presentaba a los niños pues, como una paleta con fotografías, una hoja con fotografías de quiénes eran los políticos, los famosos, los cantantes más conocidos en México. Y pues lo que tú terminabas notando es que todos eran güeritos, o primordialmente. Y después se les hacía una prueba de habilidades matemáticas. Y lo que observabas es que el simple hecho de presentar eso, de hacer evidente que en México pues, el tono de piel sí determina, o por lo menos sí influencia de forma importante quién tiene éxito y quién no, hace que en particular las adolescentes de tonos de piel más oscuros, tuvieran un menor rendimiento en estas pruebas que los que no fueron expuestos al simple hecho de recordarles en qué sociedad viven, ¿no? Entonces, esto nos habla de, pues incluso la experiencia del aprendizaje está moldeada justo por la forma en que eres socializado, como ya decía Ale. Entonces, eso mismo, el hecho de vivir en una sociedad en donde ciertas características se privilegian más que otras, ya de por sí va a influir en qué tantos réditos puedes obtener de tu esfuerzo. Eso me parece fuertísimo, justo el tema de este, no sé si está bien dicho, como un condicionamiento social, ¿no? Sobre tus posibilidades o tu potencial, ¿no? Que lo hemos visto, hay un libro por ahí se me fue el nombre de la autora, pero en inglés se llama Blue Brain, Pink Brain, me parece, que justo habla sobre cómo vamos condicionando a las niñas desde que son bebés a que pueden hacer ciertas cosas y no pueden hacer ciertas cosas atendiendo a su género, ¿no? Y justo esto que nos dices, Luis, del estudio de Raimundo Cárdenas y de otros investigadores, pues apunta exactamente a lo mismo, ¿no? Y cruzado con el tema racial. Entonces, también cómo impacta esta idea de nosotras y de nosotros mismos sobre qué podemos llegar a hacer o hacia dónde podemos llegar y estos modelos que perseguir. Tenemos que hacer una pausa y ahorita regresamos para seguir hablando de esto y sobre todo me interesa mucho destacar el tema justo de cómo la pobreza muchas veces significa un estancamiento para las personas y la pobreza, como decíamos hace un momento, está asociada justo a marcadores raciales. Estamos en espacio diverso, estamos hablando sobre educación, movilidad social y racismo. No le cambien porque está buenísimo. Ahorita nos vemos. Pues ya estamos de vuelta aquí en Espacio Diverso y estamos hablando sobre educación, movilidad social y racismo. Voy a hacer una cita del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. En México existe un estancamiento de la movilidad en aquellos grupos que están en los extremos del espectro socioeconómico, lo que significa que la mitad de las personas que se encuentran en situación de pobreza permanecerán en esa situación por el resto de sus vidas. Y es justamente un poco lo que necesitamos visibilizar, ¿no? Que no podemos seguir hablando de el échale ganas, de no seas flojo, ¿no? Porque de pronto escuchamos esos discursos de gente que generalmente son personas privilegiadas, que han tenido oportunidades y que consideran que el hecho de acceder a esas oportunidades, pues depende justamente de levantarse temprano, meditar un rato, ¿no? Y de pronto dedicarse en la mañana a sus actividades, porque de pronto lo vemos, ¿no? Vimos hace tiempo a un influencer que decía que levantarse a las 5 de la mañana era la clave del éxito, como si no hubiese
millones de personas, solamente me refiero en esta zona metropolitana, que se despiertan más temprano de las 5 de la mañana para poder llegar a trabajar, ¿no? Que justamente tiene que ver con estas cuestiones de acceso a la educación, acceso a un trabajo digno, movilidad social, etcétera. Ale, me gustaría regresar contigo, pues ya para este último bloque. ¿Cómo podemos? Yo sé que es la pregunta del millón, ¿no? Digo, y que si no la contestas, pues te deberías de ir a la Secretaría de Educación Pública. No, pero, o sea, un poco como cuáles serían las pistas o cuál sería la ruta que tendríamos que trazar socialmente para mejorar nuestro sistema educativo y cerrar estas brechas de desigualdad que genera. Ay, sí, gracias, Gera. Gracias por la plática y gracias a Luis también por todo lo que nos comparte. Y voy a tratar de agarrarme de este último que él compartió, de cómo vincular la meritocracia con el rol del Estado y esta reproducción de racismo dentro de nuestro sistema educativo. Y lo quiero hacer con un ejemplo concreto. Les platicaba un poco de LEN y cómo este programa decidió que ya esa población identificada pues no reciba recursos. De las 5 escuelas que estaban en la más alta marginación identificadas por la SEP para 2021, bajo este programa, las primeras 4 son preescolares. De esas preescolares, los 2 son preescolares específicamente indígenas. Todas se ubican en San Quintín, Ensenada, ¿no? Entonces estás hablando que ya identificaste población alta marginación, que ya identificaste que pertenece a población indígena, y a la que decides, desde las reglas de operación del EM para este año 2022, que ya no van a recibir recursos. Y tienes que la población identificada más afectada, pues son niños de preescolar, chiquitititos. Y a esos niños decides que ya no van a poder seguir en el programa el siguiente año y que además el programa pues ya no les va a dar escuela ni les va a dar alimentación. Lo que estás haciendo en el impacto de la vida de estos niños tiene efectos en su vida diaria, en el presente, pero también se sostienen a futuro, en las posibilidades que tienen de construir una vida mejor, ¿no? Y si pensamos en una de estas niñas chiquitas de preescolar, en Ensenada, en San Quintín, en una comunidad que habla lengua indígena, que se dedica a cuestiones de agricultura, y el Estado no llega para compensar la desigualdad en la que ya se encuentra, sino que al revés la reproduce y la fortalece, pues estamos verdaderamente afectando de maneras impensables la vida de millones de niños en la misma situación, ¿no? Y es donde la meritocracia se cae. O sea, no es posible que esa niña que vive en un pueblito, que es jornalero, que no tiene la familia para subsanar justo toda la desigualdad estructural a la que ya se enfrenta, sea empujada contra el margen por decisiones de política pública, ¿no? Entonces, no es que la SEP no tenga los datos, esto viene de datos de la propia SEP. ¿Qué es lo que está pasando? Que los criterios con los que construimos la política pública y lo operamos no están atendiendo a la igualdad, no están atendiendo a la no discriminación. Entonces pasa por este reconocimiento de que vivimos en una sociedad que discrimina, y hasta que no reconozcamos que lo estamos haciendo, no lo podemos frenar, ¿no? Entonces, actualmente la política pública que está ejerciendo la SEP está discriminando, le está quitando a esa niña que vive en San Quintín, que va en preescolar, las posibilidades de movilidad social para su vida, le está disminuyendo las posibilidades de aprender, está tergiversando su propia experiencia educativa, le está rompiendo cualquier posibilidad de incluso del apoyo mínimo que ella recibía, ¿no? Entonces, mientras podamos comprender como sociedad que somos parte de esta estructura que discrimina y podamos identificar estas situaciones que resultan extremas y alarmantes y exigir a las autoridades que usen criterios no discriminación, pues es un paso para culturalmente ir frenando estos espacios de gran discriminación que existen, ¿no? Esa niña no te puedes hablar de meritocracia cuando sabes que se va a enfrentar a una feminización de la pobreza, que va a vivir condiciones que no podemos ni siquiera imaginar, que va a estar expuesta a violencia machista, que va a estar expuesta a un desarrollo cultural, un desarrollo educativo, que el mismo Estado hace que sea violento para su experiencia de vida, ¿no? Entonces, mientras nosotros culturalmente vayamos absorbiendo, identificando que somos parte de esa estructura que sostiene esa discriminación, ¿no? Que al no reclamarle a la SEP porque corrija los criterios, estamos permitiendo que esa desigualdad y que ese racismo se siga reproduciendo, pues va a continuar, ¿no? Entonces la salida es tomar conciencia
de todo, cuáles son todas nuestras experiencias de vida que reproducen y que permiten que se reproduzca este racismo con su invisibilización y con no aceptar pues esa parte que nos hace tan sociables, ¿no? A buscar visibilizados y mecanismos muy específicos desde la política pública para tratar estas brechas de desigualdad que vamos viendo, que no se reproduzcan, ¿no? La discriminación no se para con no querer discriminar. Necesitas a fuerzas mecanismos y presupuesto específico bien dirigido, ¿no? Todo el presupuesto que no usemos para frenar la discriminación en todos los programas, yo soy la idea que lo está reproduciendo, como es el caso de lo que está pasando actualmente en LEN, ¿no? Entonces necesitamos emprender a operar los mecanismos y herramientas de política pública para que efectivamente no reproduzcan la discriminación. Si no actuamos, se siguen, ¿no? Entonces, muchas gracias, Gera, por el espacio, muchas gracias a Luis. Y pues yo reitero mi esperanza en que las personas podamos ir sociabilizando y comprendiendo que si no trabajamos por frenarla, la estamos reproduciendo. Muchas gracias, Ale. Luis, pues un poco la pregunta del millón también, ¿no? ¿Cómo podríamos traducir toda esa información que han generado tú y tus colegas en varios espacios? ¿Cómo funciona esta desigualdad? Pues, ¿cómo la podemos traducir en políticas públicas para generar o impulsar la movilidad social, generar el acceso a oportunidades? Como bien dices, esa es la pregunta del millón. A mí me gustaría enfatizar un poco lo que dijo Ale y ligarlo no solo con política pública, sino con la forma en que operamos las organizaciones en general. El papel de la política pública tiene que ser en una sociedad donde existe la desigualdad de oportunidades, tanto la de compensar a quienes son más afectados por dicha desigualdad, y ahí, por ejemplo, el caso que pone Ale en relieve con lo que antes era escuelas de tiempo completo es clave. O sea, era un programa pensado para atender a las poblaciones que por sus condiciones de arranque estaban en una situación de precariedad. Ese tipo de programas son los que tienen que estar presentes y ser la punta de lanza de la política pública. ¿Por qué? Porque son justo programas pensados para subsanar los efectos de esta desigualdad de oportunidades en las generaciones en donde los efectos de esa desigualdad todavía no se cristalizan, digamos. Es decir, los niños que estaban siendo beneficiarios de ese programa podían aspirar a más cosas que aquellos a los que no estaban atendiendo, digamos, y estaban en las mismas condiciones de origen. Pero el otro papel que tiene que tener la política pública es el de garantizar el acceso efectivo a derechos a todos los miembros de la sociedad mexicana. Y en ese sentido es por el desarrollo de sistemas universales con los recursos necesarios para que el acceso de todos sea realmente efectivo, ¿no? O sea, un tema que se puso en la discusión fue en donde se atendían los mexicanos y las mexicanas cuando tenían una enfermedad leve, ¿no? Que iban a los consultorios de las farmacias en lugar de acudir directamente al sistema público, ¿no? Y eso no es porque las personas tengan una preferencia por el sistema privado, ¿no? Es más bien porque las personas saben que si van al sistema público, este está rebasado y para que los atiendan va a pasar mucho tiempo. Entonces, justo lo que se tiene que hacer es en dos ejes: universalizar acceso efectivo, y eso requiere expandir las capacidades de los sistemas públicos y desvincularlos del mercado. Y por el otro lado, hacer políticas compensatorias para que justo quienes partan de condiciones más desfavorables no vean los efectos de esas condiciones cristalizarse en sus trayectorias de vida. Y por el otro lado, también en términos organizacionales, las empresas y el sector privado y el tercer sector tienen un papel fundamental. O sea, la forma en que ellos organizan su propia estructura, cómo son sus procesos de contratación, qué características buscan, incluso en dónde reclutan personas, es algo que ayuda o no a reproducir la desigualdad. Muchos pueden decir, bueno, pero es que el papel del sector privado no es reducir la desigualdad, es hacer ganancias, ¿no? Que es como la forma más tradicional de concebir el sector privado. Pero es que justo esa concepción incluso tampoco es la más rentable. Están no atendiendo al talento que no se puede desarrollar justo por la falta de oportunidades. Entonces, si siempre reclutas en la misma universidad, no estás viendo a todos los potenciales empleados
estelares que podrías, y empleados estelares que podrías tener en tu fuerza laboral si atendieras a una política de contratación menos sesgada en eso. Entonces, sí, el papel del sector público es, y del Estado es ser la punta de lanza para la construcción de una sociedad más igualitaria, bajo los dos principios, como ya dije, de compensación y de universalización, pero los otros ámbitos también tenemos que cambiarlos para que estas estructuras de desigualdad dejen de ser tales, ¿no? Por la simple acción del sector público, la redistribución del sector público sí es fundamental y sí es condición necesaria, pero no es condición suficiente para hacer ese cambio. Ese cambio tiene que ocurrir en todas las instituciones con las que articulamos la sociedad mexicana. Sí, sin duda, y justo lo hemos venido diciendo a lo largo de estos programas y de todos los que hemos tenido desde que tenemos Espacio Diverso acá en Justicia TV, ¿no? Es una cuestión de corresponsabilidad, ¿no? O sea, la discriminación, la desigualdad que produce, no la vamos a acabar cuando solamente una de las partes involucradas en su reproducción interfiere, ¿no? Porque realmente, pues, es una cuestión de corresponsabilidad y me parece fundamental eso que mencionas del sector privado, Luis, porque si bien evidentemente el tema acá tiene que ver con la educación y movilidad social, van a decir, a lo mejor ya se están desviando, pero en realidad todo forma parte del mismo círculo que puede ser virtuoso o no, ¿no? Y que al final del día el hecho de que los papás de esos niños no puedan acceder a trabajos dignos, pues también continúa reproduciendo esta desigualdad y esta falta de acceso a las oportunidades. Algo que desde el COPRED también hemos insistido con el sector privado, y aprovecho para decirlo también, es que en términos de negocio, la diversidad suma, ¿no? En México todavía no tenemos datos sobre lo que cuesta la discriminación o los beneficios económicos que representan para el sector privado, empresarial particularmente, el tener políticas de inclusión y de diversidad. Pero sí tenemos un estudio que nos demuestra que la gran mayoría de las empresas le están apostando a las políticas de inclusión y diversidad porque saben que esto les va a redituar al final del día, porque lo que decías, Luis, ¿no? O sea, el papel del sector privado, pues es ganar dinero, pues es hacer negocios, ¿no? Pero si siguen reproduciendo esta desigualdad, pues al final del día, eso les impacta de manera indirecta, ¿no? En su hacer negocios, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, se trata de una corresponsabilidad social, una corresponsabilidad con el Estado, con las instituciones del Estado en la generación de políticas públicas que además sean coherentes unas con otras, ¿no? Porque de pronto es la política de educación, pues ya vimos, la política de educación está relacionada con las demás, ¿no? Y entonces, pues justo eso. No sé, nos quedan 3 minutos de programa, entonces no sé si quieran cerrar con una frase lapidaria corta para que podamos, bueno, pues acabar con esta presentación, digamos, de educación y movilidad social. Ale. Ay, pues yo quisiera volver a enfatizar la necesidad, y comparto aquí la opinión con Luis, de que urgen programas que atiendan al rezago educativo que dejó la pandemia, ¿no? Que nos urge mirar cómo está la situación de los niños y niñas, no solo por la pérdida de aprendizajes que ya tuvieron, sino por las múltiples desigualdades a las que se van a enfrentar, que todavía no terminan ni siquiera de mostrarse, ¿no? Mirar a la educación en este momento y tratar de construir mejores opciones que atiendan a cuestiones de racismo, a cuestiones de género, a desigualdades estructurales sumamente complejas y que ayuden a la niñez mexicana a tener una mejor calidad de vida, o mejor posibilidades de vida y desarrollo, resulta fundamental, ¿no? Quitarle a esos niños y niñas la posibilidad de que puedan conocerse y de que puedan conocer su entorno sigue siendo un reto que no estamos terminando de cumplir, ¿no? Y aquí Luis, sé que Luis es experto en eso de rezagos educativos. Bueno, yo lo que quisiera decir es, en términos muy breves, resolver la desigualdad de oportunidades es algo que nos beneficiaría a todos los miembros de la sociedad mexicana, no solo los más afectados. Nos permitiría ser una sociedad mucho más pacífica, una sociedad más democrática y una sociedad en donde nuestro origen no determine nuestro destino. Y creo que eso es a lo que todos los y las personas
aspiramos en la vida. Muchísimas gracias, Luis y Ale. Esto fue Espacio Diverso. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que estamos hablando sobre racismo, porque el racismo sí existe y hay que hablar sobre ello. Nos vemos a la próxima. Gracias.